Lo que quiero hacer hoy es analizar juntamente con ustedes cuáles son los costos y beneficios del Estado de una sociedad libre. Si podemos ampliar un poco, una sociedad de personas responsables y libres, ¿sí? Es un tema que de mucha actualidad. En el mundo hoy mucha gente se está planteando si el gobierno no ha crecido demasiado y está teniendo ciertos efectos negativos sobre los negocios y sobre la vida de las personas, ¿sí? Y como consecuencia del crecimiento del tamaño del gobierno, como vamos a ver, el gobierno de algún lado tiene que financiarse, tiene que buscar recursos, y esos recursos están generando incrementos en los déficits fiscales. Los déficits fiscales ocurren cuando la recaudación es menor que el gasto del gobierno. Y de alguna manera hay que cubrir la diferencia, porque sabemos todos, en sus clases de economía lo habrán analizado también, que Santa Claus no existe, los Reyes Magos tampoco, y por lo tanto alguien tiene que pagar la diferencia, ¿sí? Una de las maneras de pagar la diferencia es endeudándose. Vamos a ver, obviamente, que hay otras más. Pero primero vayamos a algunas cuestiones que vale la pena remarcar. Sabemos que mejoramos nuestra situación cuando podemos hacer cada vez más intercambios. Vamos a poner el ejemplo inverso. Imagínense que en su casa ustedes se encerraran en su cuarto, en su habitación y dijeran: a partir de ahora no voy a realizar ningún contacto con el resto del planeta. Entonces voy a fabricar, producir todo aquello que voy a consumir. ¿Cuántas horas creen que van a aguantar? Un rato, ¿sí? Porque cuando tengan hambre y no sepan cómo hacer la comida que comen todos los días, van a tener que salir de ese cuarto y empezar a relacionarse con otras personas, ¿sí? Existe la idea de mucha gente, no solo economistas, que los países mejoran a veces cerrando las fronteras, ¿sí? Y tratando de comerciar menos con el mundo e intentando fabricar dentro de las fronteras lo que el resto nos está vendiendo, ¿sí? Imagínense si ustedes tuvieran que estudiar por sí solos los cursos de economía que la profesora les imparte. Sería mucho más difícil, mucho más costoso. Les llevaría más tiempo. Algunos no alcanzarían a entender ciertos temas. Entonces, por eso el intercambio que se genera, y eso imagínense a nivel de los alimentos, las bebidas. Ustedes que usan mucho los celulares, ¿alguno de ustedes podría fabricar los celulares? No. ¿La electricidad para cargar los celulares? Tampoco. ¿La señal que les sirve para comunicarse? Tampoco. ¿Sí? Estamos permanentemente tratando de intercambiar cosas con el resto, de manera voluntaria. Porque un intercambio involuntario, ¿cuál es? El que hacemos cada vez que nos roban, por ejemplo. Cuando un ladrón nos para por la calle, nos dice: bueno, todo lo que tenés me lo tenés que dar, a punta de pistola. Eso es un intercambio involuntario. Y en ese intercambio involuntario, ¿quién gana y quién pierde? Está claro quién gana y quién pierde, ¿sí? El ladrón gana y nosotros perdemos. No nos llevamos nada a cambio. En cambio, los intercambios voluntarios suponen que las dos partes ganan. Hay veces que una de las partes gana más que la otra, pero no importa. Es lo que se llama un juego de suma positivo, ¿sí? Donde todos ganan. En cambio, de nuevo, cuando el intercambio es involuntario, solo una de las partes gana, porque la otra me está obligando a hacer algo que yo no quiero hacer. ¿Okay? Segundo punto importante. Para realizar intercambios de tipo voluntario, tiene que haber un contrato entre las partes que intercambian. Cuando ustedes van a comprar un café y entregan dinero en la cafetería, ahí hay un contrato. Ustedes me dirán: no, pero no firmo nada. Bueno, pero hay un contrato implícito. Al momento de que ustedes aceptan comprar algo y están entregando el dinero, eso es un contrato, ¿sí? De nuevo, de manera voluntaria, en el cual las partes tienen que estar de acuerdo con las condiciones. ¿Qué significa? ¿Que cuando uno realiza un intercambio se puede equivocar? Sí, se puede equivocar.
obviamente. Todos nos equivocamos. ¿Ok? Compramos algo que no nos gusta, no nos satisface, no lo volvemos a comprar, intentamos con otras cosas. Vamos a la universidad, estudiamos alguna carrera y nos damos cuenta, es preferible darse cuenta más temprano que tarde, obviamente, pero nos damos cuenta quizás que esa carrera no es para nosotros, ¿sí? A muchos nos puede pasar. A mí me ha pasado, ¿sí? Que empecé estudiando una cosa que no era para mí, pensé que no era para mí, y terminé estudiando otra. Entonces para que exista un intercambio voluntario, se tienen que establecer contratos entre las partes. Contratos que pueden ser, como les digo, ¿no?, en la cafetería, o contratos con mayores condiciones, contratos escritos. Imagínense si una empresa contrata con el Estado de llevar adelante una represa hidroeléctrica. ¿Ustedes creen que es de palabra? No. Hay muchas condiciones que hay que establecer. Tiempos, el monto de la inversión, la calidad de la represa, etcétera, etcétera. Van a comprar un carro y pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, para que exista la posibilidad de intercambiar y realizar contratos, tiene que haber derechos de propiedad. ¿Qué significa? Yo no les puedo entregar algo a ustedes si no es mío, en principio. Y ustedes no me pueden entregar algo a ustedes si no es suyo, ¿sí? La gente cuando realiza intercambios, está intercambiando derechos de propiedad. Mis clases de economía contra el dinero de ustedes, o de sus padres, ¿sí? El punto es el mismo. Cuando el ladrón nos obliga a entregarle algo a él, ¿qué nos da él? Nada, ¿sí? Ahí no, es decir, disgusto, ¿sí? Por eso no queríamos un disgusto. Por eso digo, el intercambio involuntario no mejora la situación de una de las partes. La otra parte sí, ¿ok? Cuando una empresa nos obliga a comprarle un producto, ¿es un intercambio voluntario o involuntario? Involuntario, ¿sí? Por ejemplo, puede haber, obviamente que la empresa no nos roba a punta de pistola, pero muchas veces, dado que hay una ley que prohíbe que haya más empresas, imagínense si en Guatemala solo hubiera una sola empresa proveedora de servicios telefónicos de los que ustedes utilizan. Solo una. Y no está solo una porque es la mejor, y porque le ofrece mejores servicios, y porque le cobra menos, y porque la atiende mejor, y porque permanentemente está sacando promociones, ¿sí? Sino porque está sola en el mercado porque hay una ley que prohíbe la existencia del resto. Ustedes me dirán, bueno, pero puedo no utilizar ese servicio. Ok, pero es señales de humo o utilizar los servicios de esa empresa. ¿Se entiende, no? Estoy prohibiendo el ingreso de otras empresas. Estoy prohibiendo el ingreso de esas empresas. Como si el gobierno nos dijera, no, solo le puedes comprar a él. La situación más extrema, ¿cuál es? Mediante una ley que prohíba la existencia de esas empresas, de cualquiera. Con lo cual, ahora sí, tengo que ir a las señales de humo, ¿sí? Y la situación de la gente no mejora, es más, empeora. ¿Ok? Como si el gobierno diga, bueno, está prohibido comprar, carros de determinado monto, ¿sí? O está prohibido comprar anteojos. ¿Cómo hacen estos muchachos y las muchachas? ¿No ven? ¿Sí? Empiezan a tener problemas. Está prohibido comprar anteojos. Es más, no, a ver, está prohibido vender y comprar anteojos. Está prohibido que alguien estudie para fabricar anteojos. ¿Sí? Imagínense. ¿Se puede hacer eso? Poder se puede, pero digo, el gobierno está para ese tipo de cosas, ¿no? El gobierno está para tratar de mejorar esta situación que estamos diciendo, ¿sí? ¿De qué manera mejorarla? Que la gente pueda establecer contratos con otras personas de manera voluntaria y para eso necesito intercambiar derechos de propiedad, ¿sí? El gobierno lo que debería hacer es garantizar esos derechos de propiedad. ¿Ok? Y garantizar derecho de propiedad, ustedes, a ver, uno se imagina un derecho de propiedad es mi casa.
mi carro, mi celular. No, derecho de propiedad, por ejemplo, las clases que yo doy en la escuela de negocios, ¿alguien tiene el derecho de prohibirme que yo las dicte? O sea, si estoy contratado por la universidad y hago un contrato con la universidad, ¿el gobierno puede prohibir que yo dicte las clases? No puede prohibir. ¿Sí? Si hay un contrato entre el empleador y el empleado, no hay ningún problema. Ahora, lo que no puede obligar el gobierno es que ustedes vengan a recibir mi clase. ¿Se entiende la diferencia, no? Eso no puede ser. Porque ahí estaría faltando esto, incumpliendo esto. Estaría obligando a la gente a recibir mis clases de economía. Ustedes dicen, qué pesado este tipo, tenemos que venir acá 4 horas por semana a escuchar las clases de economía. Y no queremos. Ahí no se generaría un intercambio de tipo voluntario. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cuándo más el gobierno estaría rompiendo con este tipo de cuestiones? Innumerables casos. A ver, una persona que en su carro tiene que ponerse el cinturón de seguridad y está obligada. Ustedes me dirán, bueno, pero eso es para que la gente se sienta más segura. ¿Estamos de acuerdo? Eso es como obligar a la gente a no fumar. Si la gente decide no fumar, es por propia voluntad. ¿Por qué hay alguien que me tiene que decir que no puedo fumar? Es más, hay algunos países que ya se están pasando y dicen, bueno, está prohibido vender determinados alimentos a los chicos. ¿Y por qué? Y si los padres le permiten comprar esos alimentos, ¿cuál es el problema? ¿Quiénes están a cargo de los hijos? ¿El gobierno o los padres? Los padres, obviamente, hasta determinada edad. Hay algunos que se pasan de edad, ¿no? Están hasta los 30, 40, dependiendo de los padres, pero bueno, no es la situación ideal quizás. O sea, el gobierno no puede obligarnos a hacer determinadas cosas que nosotros no queremos hacer. Obviamente, el gobierno tiene que garantizar derechos de propiedad para que la gente pueda realizar contratos y mejorar estos intercambios voluntarios. ¿Qué más debería hacer el gobierno? El gobierno lo que debería hacer es, además de garantizar la propiedad, las libertades de la gente. ¿Sí? ¿Qué es esto de las libertades? Por ejemplo, lo que se llama libertad de expresión. ¿Libertad de expresión qué significa? Que yo pueda decir lo que se me da la gana. ¿Ok? Eso significa que, por ejemplo, el dueño de una radio, de una emisora de televisión o de un periódico está obligado a darme un espacio a mí para que yo diga lo que quiero. No. Lo que quiere decir eso es, la libertad de expresión es que yo me puedo sentar en la calle, en la plaza, en la zona 1, enfrente del gobierno y decir lo que quiero. O sea, siempre y cuando no insulte a la gente, no diga barbaridades, dentro de un marco civilizado. ¿Sí? Que la gente tenga libertad para asociarse, siempre y cuando esa asociación no sea ilícita. A ver, si hay gente que se junta para matar a otra gente, no. ¿Estamos de acuerdo? Si hay gente que se asocia para ir a robar a la casa de nosotros, obviamente que no. Pero si uno no está violando derechos de terceros, ¿cuál es el problema para asociarse? ¿Sí? Si alguien quiere hacer un club de, qué sé yo, gente que se pinta de verde y sale a la calle pintada de verde los sábados, ¿cuál es el problema? ¿Sí? No estoy haciendo nada. ¿Ok? Salvo que esté generándole problemas a los otros. ¿Sí? Estoy pintado de verde y me empiezo a abrazar con gente y la empiezo a manchar. Bueno, eso es otro problema. ¿Okay? Entonces el Estado lo que debería hacer es garantizar la propiedad, las libertades y la convivencia pacífica. ¿Qué significa esto? Tiene que cuidar la seguridad de cada uno de nosotros. Estamos en algunos países, vivimos con niveles de inseguridad mayores a otros países, ¿o no? Y ese deber de cuidarnos, en términos de proveer de servicios de la policía, lo tiene el Estado. Cuando no lo cumple el Estado, ¿qué empezamos a hacer? A contratar servicios privados. El problema es que ya estamos pagando por la policía y encima tenemos que pagar más. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué otra cosa debería hacer el Estado para garantizar la seguridad?
la propiedad y las libertades. Tener un servicio de administración de justicia, jueces a los cuales uno pueda recurrir para hacer qué cosa. Cuando realizo contratos, intercambios con otras personas de manera voluntaria, puede darse la situación de que ese contrato no se cumpla, ¿o no? Voy a comprar café, pago 8 o 10 quetzales. Cuando me lo voy a tomar, no hay nada. Alguien violó un contrato. Porque yo de buena fe entregué dinero a cambio de café y no me están dando café. ¿Sí? Imagínense si compro un carro y el carro no funciona. Si compro una casa y cuando voy a abrir el grifo es que no hay caños donde pase el agua. Bueno, tiene que haber alguien que esté, a la cual yo pueda recurrir y decirle, mire, acá la otra parte no cumplió con el contrato. Y si se demuestra que es así, alguien tiene que ser sancionado o resarcir el daño causado. ¿Ok? Ahora, de nuevo, lo que no puede hacer el Estado es obligarnos a hacer cosas que nosotros no haríamos de manera particular. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Lo que decía, por ejemplo, un señor que se llamaba John Locke. Nadie puede transferir a otro más poder del que tiene. Ejemplo, si me paro en la frontera de Guatemala, México, entre los guatemaltecos y los mexicanos, ¿hay intercambio de cosas? ¿Mercancías? ¿Sí o no? Sí. Entre los mexicanos y los norteamericanos también. Entre los guatemaltecos y los chinos también. Imagínense que alguien se pone, algún empresario podría prohibirle a algunos de ustedes, saquemos de lado al gobierno, prohibirle a algunos de ustedes comprar, ¿de dónde vienen los celulares que ustedes utilizan mayoritariamente? De Estados Unidos, Japón. ¿Podría algún empresario guatemalteco prohibirle a ustedes comprar esos celulares a esos países? No, porque me estaría obligando a hacer algo que yo no quiero hacer. ¿Sí? Entonces, ¿el empresario cómo hace? El empresario, más sencillo, en vez de prohibirles a ustedes de hacer eso, le toca la puerta al gobierno y le dice, ¿por qué no haces una ley, una norma, diciendo que está prohibido importar celulares de Japón y de Estados Unidos? Es una ley. ¿Sí? Ahora, el problema es que esa ley, de nuevo, está rompiendo con la función que tiene el Estado. De nuevo, el Estado no nos puede obligar a hacer ese tipo de cosas. El Estado lo que tiene que garantizar que la gente, digamos, la fuerza del Estado, ¿cómo es? No es agresiva. No puedo prohibirle a una persona hacer algo, no puedo obligarla a hacer algo. La fuerza del Estado, ¿cómo es? Defensiva. ¿Qué significa eso? Si hay alguien que está violando derechos de propiedad y las libertades de otros, el Estado lo agarra y lo sanciona. Es una fuerza defensiva, ¿sí? Para cuidar al resto de la gente. Lo que no puede hacer el gobierno es obligarlo a nosotros a hacer determinadas cosas que individualmente no lo podríamos hacer. ¿Se entiende el punto? ¿Sí? De nuevo, ponernos el cinturón de seguridad. Si nos agarra un policía en la calle y nosotros nos llevamos, somos sancionados. Me pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el problema si no tengo cinturón de seguridad? ¿A quién le voy a causar un problema? A mí mismo. Fumar, lo mismo. Tomar alcohol en exceso, es exactamente igual. Ahora, si usted me dice, bueno, usted tomó alcohol, se subió a un carro, chocó a una persona, la sanción va a ser mayor que si usted no hubiera estado en esa situación, obviamente. Pero lo que no... En Guatemala a la 1 de la mañana es, 12, 1 de la mañana, a partir de ese momento se prohíbe la venta de alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que la gente tome alcohol si decide tomar y si no está generándole un problema al otro? Si no hay ningún problema. ¿Ok? Fumar, exactamente lo mismo. Ustedes miran, bueno, pero el humo del cigarrillo me molesta. ¿Sí? Ok. Pero uno puede decidir si va a lugares donde la gente fuma o no fuma. Así como si uno puede decidir si va a un estadio de fútbol a ver un equipo o no, lo mismo pasa con el humo del cigarrillo. ¿O no? Hay lugares donde yo no voy porque sé que suceden cosas que no me gustan.
Y nadie me está obligando a ir. Ni le está prohibiendo a la gente esa que a mí no me gusta hacer lo que quiere hacer. Siempre y cuando esa gente, de nuevo, no esté violando este tipo de cosas. Propiedad y libertades de los demás. ¿Ok? Ahora bien, vayamos al punto que quiero desarrollar la clase, que es, la gente cuando actúa, lo actúa en función de una serie de reglas. ¿Sí? Creo que habíamos hablado la clase anterior, la sesión anterior de esto, que me parece, de reglas de juego. ¿Sí? ¿Qué significa Estos muchachos que van a jugar el sábado con México, la selección, cuando vayan a entrar al campo de juego, lo van a hacer bajo ciertas reglas. ¿Qué es lo que saben esos jugadores? Que si empatan el partido, se llevan 1 punto. Si ganan, se llevan 3. ¿Ok? ¿Hay incentivo a ganar o a empatar? A ganar, obviamente. Ustedes son muy chicos, pero hace tiempo, cuando un equipo de fútbol ganaba, se llevaba 2 puntos. Hoy se lleva 3. ¿Por qué cambiaron esa regla? Para hacer que los equipos tengan más incentivos ¿a qué? A ganar. A meter más goles. A ir para adelante, no ir para atrás. ¿Sí? Y otros cambios que se produjeron en el reglamento del fútbol. Por ejemplo, no se le puede pasar la pelota al portero con el pie. ¿Cómo se le puede pasar? Con la cabeza. Exacto. ¿Por qué ese cambio? Porque había muchos equipos que se la pasaban entre el defensor y el portero 10, 15 minutos. Ahora no se puede. ¿Sí? Esos equipos iban para atrás. Entonces cambio las reglas y genero cambios en las actitudes, en las acciones de la gente. ¿Sí? Los impuestos. Si ustedes quieren que una actividad no se realice, cóbranle muchos impuestos. Supongamos que hay una persona en la puerta que les cobra a ustedes 10 quetzales, 15 quetzales, 100 quetzales. ¿Hubieran entrado? Algunos no. Dicen, no, por este dinero no voy a tomar la clase. ¿Sí? Si yo le pongo un impuesto muy alto a una persona que quiere contratar a otra, ¿la va a contratar? Y probablemente no, porque no tiene el dinero o no es rentable contratarlo. ¿Sí? Los impuestos, cuando pasan determinado nivel, ahora vamos a ver, generan incentivos contrarios para hacer determinadas cosas. ¿Ok? Moneda estable, ¿qué significa esto? Moneda estable es, como los empresarios la tienen complicada, tienen que calcular a qué precio van a vender sus productos, sus bienes, sus servicios, contratar gente que fabrique eso, comprar insumos, permanentemente están viendo eso. ¿Sí? Si capacitan a sus empleados, si no los capacitan, si mejoran la calidad de su producto, si no la mejoran, si mejoran la garantía del producto, si se te rompe el producto, vení que te lo cambio. Estas cosas permanentemente los empresarios lo están haciendo. Y todo ese cálculo que hacen, lo hacen en función de ¿qué? De precios, los precios están expresados ¿qué? En moneda. 10 quetzales, 50 quetzales, 1000 quetzales, 200 quetzales, y comparan esos precios. Comparando el precio de venta contra los costos, ¿qué es lo que saben? O tratan de saber estimar si les conviene o no hacer eso. ¿Sí? Si los costos están por encima de los precios de venta, la empresa empieza a tener pérdidas. Y si las pérdidas se acumulan y se mantienen en el tiempo, ¿qué pasa? La empresa tiene que cerrar. ¿Sí? Si ese cálculo que hacen los empresarios es complicado, imagínense cuando los precios suben permanentemente, como un terremoto de precios. Les voy a poner un ejemplo. Eso sucede cuando hay situaciones de hiperinflación. ¿Qué será una hiperinflación? Una situación donde los precios suben ¿cuánto? Mucho. ¿Cuánto es mucho? Muchísimo. El último país que tuvo hiperinflación fue un país africano, Zimbabue. ¿Cuánto subían los precios por día? Cada 24 horas. 100%. El café que ustedes compran en la cafetería que está a 10 quetzales, viene mañana, jueves, está a 20. El viernes está
40. Y el sábado 80. Y así, todos los días. Este era un promedio. Había precios que subían más y precios que subían menos. ¿Sí? Como no me creen, les traje algo con lo cual me van a creer. Este es el billete de Zimbabue. ¿Cuántos ceros tiene? 50 trillones ese billete. Claro. Como tenían que emitir mucho, imagínense, a ver, si el Banco Central dice, bueno, tengo que emitir mucho, ¿sí? Ya vamos a ver por qué emitió mucho. ¿Qué hace un Banco Central? ¿Emite 10 millones de estos billetes o uno solo? Uno solo. Porque 10 millones de estos billetes que valgan 50 de estos dólares, son 50 dólares de Zimbabue. Es mejor emitir uno. ¿Sí? Este no fue el billete de mayor denominación. Hubo uno que era de 100 trillones de dólares. ¿Cuánto compraba esto? Nada. Ni un caramelo. Nada. No compraba absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con esta moneda? Desapareció. En marzo del 2009, el gobierno, como ya nadie aceptaba esa moneda, decidió dejar de fabricarla. ¿Sí? Entonces, la gente, cuando está haciendo este tipo de estimaciones, y más en una empresa, necesita que los precios sean estables, porque si no es muy difícil de calcular. A ver, imagínense un terremoto, eso es una hiperinflación, un terremoto de precios. ¿Se puede correr una carrera de 100 metros en un terremoto? ¿Se puede jugar un partido de fútbol cuando en Japón hace poco se estaba generando el terremoto? No. ¿Vieron que en Guatemala de vez en cuando se mueve la tierra? La gente cuando se empieza a mover la tierra se agarra de algún lado y dice, bueno, esperemos que pase. Imagínense en Japón, en Haití o en Chile, que fue un terremoto de los más grandes. ¿Se puede jugar al fútbol en esa situación? No. Es lo mismo que tener una hiperinflación y tratar de calcular si puedo tener ganancias o pérdidas en una empresa. ¿Ok? Derechos de propiedad. De nuevo, la gente está más incentivada a realizar intercambios, a producir y realizar intercambios cuando los derechos de propiedad existen. Si no, no vale la pena. Invierto 100 millones de dólares en esta empresa. Contrato gente. Insumos. Fabrico carros. Cuando voy a vender los carros, vienen los ladrones y se llevan todo. ¿Tiene sentido hacer eso? O sea, de los ladrones sí. Digo, de los fabricantes de carros, no. Si no están garantizados mínimamente los derechos de propiedad, nadie va a venir a invertir acá. De nuevo, el señor que vende café. Imagínense que ustedes van a la cafetería y le obligan a regalarle al señor que vende café un café. Y el señor que vende café dice, no, pero yo quiero que me pague 10 quetzales. No, le dicen ustedes, no. Y encima lo cachetean, le pegan. Mañana cierra la cafetería. Como no están garantizados los derechos de propiedad, cierra. ¿Sí? Porque no puede haber un intercambio en el cual las dos partes ganan. ¿Ok? Vayamos a ver el punto este de el costo del Estado. ¿Sí? Cuando hablamos del fisco, ¿de qué estamos hablando? El fisco se entiende como aquella parte del Estado que se encarga de ¿qué? De cobrar impuestos, buscar recursos y gastarlos. ¿Okay? Cuando en Guatemala todos los años llegamos a septiembre, octubre, el presidente le presenta al Congreso el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? ¿Qué hay dentro del presupuesto? Se estima lo que va a ingresar y lo que se va a gastar. ¿Ok? Son estimaciones. Del lado de los ingresos, ¿cuáles son los ingresos que usualmente tiene un Estado? Los tributos. IVA, impuestos sobre la renta, ustedes son chicos, todavía no pagan, pero en algún momento les va a tocar, ¿sí? Cuando salgan a la calle a trabajar. Los estados, desde su nacimiento hace miles de años, la principal fuente de financiamiento fueron los tributos. ¿Qué es un tributo?
algo que la gente está obligado a pagarle al Estado. ¿Sí? ¿Quién determina ese tributo? El Congreso, generalmente. ¿Sí? Sacan una ley y dice, la gente que tenga un ingreso superior a 36.000 quetzales anuales tiene que pagar impuestos sobre la renta. A medida que el ingreso se hace más alto, la tasa va aumentando, ¿sí? Hasta llegar al 31%. ¿Ok? La otra fuente de financiamiento es la deuda. ¿Qué significa deuda? Que el gobierno se endeude, que alguien le está prestando recursos. Y el gobierno en algún momento, ¿qué hace? Se los devuelve. ¿Por el mismo monto? No. Por el monto más los intereses, exactamente. Porque si no, nadie le prestaría al gobierno, no tiene sentido. Te presto 100, dentro de 5 años devolveme 100. No, prefiero gastármelo los 100 ahora antes que gastármelo dentro de 5 años, dice la persona. Y el endeudamiento puede venir del exterior o en el mercado local. ¿Qué es endeudamiento interno? Cuando el gobierno se endeuda con un banco local, el Banco de Occidente, el Banco Industrial, le presta al gobierno. ¿Sí? Endeudamiento externo, ¿qué sería? Si le presta un banco del exterior, un organismo internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial, otro Estado. Gente que vive en otros países y le presta al gobierno de Guatemala. ¿Sí? Dice, bueno, un alemán le compra títulos públicos del gobierno guatemalteco y el gobierno guatemalteco está obligado, mediante un contrato, a entregarle determinada cantidad de dinero en determinado plazo. La emisión monetaria. ¿Por qué tantos ceros? Porque el que fabricaba esto, ¿a quién se lo daba fundamentalmente? Al gobierno. Imagínense, ¿qué es más fácil? ¿Emitir estos papeles, dárselo al gobierno y que el gobierno pague sus gastos o salir a recaudar impuestos? Esto es mucho más fácil. Convencer a gente que le preste al gobierno. Complicado. Esto es más fácil. Imagínense si ustedes tuvieran la fábrica de hacer quetzales. ¿No fabricarían quetzales? Tienen la maquinita, la impresora de hacer quetzales, igual que el Banco Central. ¿No estaría bueno que ustedes lo puedan gastar? Sí. Bueno, eso es lo que hacen los bancos centrales, por lo general. Le prestan al gobierno para que gaste. ¿Cuál es el efecto de eso? Inflación. ¿Sí? Y si la emisión va a una velocidad muy grande, más inflación. Y así hasta llegar a una hiperinflación. Y la gente en esa situación, ¿qué hace? Dice, esto no me sirve más, no lo quiero más. ¿Qué hizo la gente en Zimbabue? ¿Volvió al trueque o intercambiaba mediante oro o usaba otras monedas de países de la región? De Botswana o de Sudáfrica, países vecinos a Zimbabue. ¿Okay? Donaciones y venta de activos. ¿Sí? Venta de activos es lo que usualmente se llama privatizaciones. En el caso de Guatemala hubo una privatización muy importante, hace muchos años, creo que en el año 96, ustedes ya habían nacido, pero eran muy chicos, se privatizó la empresa Guatel, que era la empresa que tenía a cargo las comunicaciones telefónicas. ¿Okay? Del lado del gasto público, ¿qué hay del lado del gasto público? El gasto público, tenemos los gastos operativos. ¿Qué es el gasto operativo en una empresa? Es lo que le permite a la empresa mantener su funcionamiento. Por ejemplo, en esta universidad, ¿qué será el gasto operativo? Salario de los profesores. ¿Qué más? Electricidad. Imagínense si apagamos la luz. Se complica la clase. ¿Qué otra cosa más? La limpieza, la seguridad. ¿Sí? Las pizarras, hay que comprarlas y mantenerlas. Sin esto la pizarra no funciona, es como los carros y los combustibles. ¿Sí? Esos son gastos operativos en la universidad. Y en el Estado pasa exactamente lo mismo. Sueldos, la obra pública, o sea, carreteras, puentes, etc. Compra de bienes y servicios. A ver, cuando uno ingresa a un hospital, el hospital tiene insumos, paga electricidad, le paga ¿qué otra cosa? Lo que usan los médicos cuando hacen una cirugía, etc.
Los carros de la policía cuando funcionan, ¿a qué funcionan? ¿A agua? ¿Coca-Cola? ¿Combustible? Eso hay que pagarlo. Las balas de los policías, ¿sí? Los jueces cuando escriben sus sentencias, bueno, ya no las escriben más a mano, pero las computadoras. Y las pensiones. En algunos países ese es el mayor gasto que tiene el gobierno, las pensiones. Por ahora en Guatemala no. ¿Qué es esto de las pensiones? La gente que pagó impuestos cuando trabajaba y el gobierno cuando deja de trabajar le empieza a pagar un beneficio, ¿sí? En Guatemala todavía este rubro no es demasiado grande. ¿Por qué? Porque la población mayor a los 60, 65 años todavía no es demasiado grande. Pero hay países donde dentro de 30, 40 años, el 30, 40, 50% de la población va a superar esa edad en los países desarrollados. ¿Okay? Y después tenemos los gastos financieros. ¿Qué son los gastos financieros? Los que pagan por la deuda. Pago de intereses y pago de capital. ¿Okay? Por ejemplo, hay un país en Europa, Grecia, que esta semana o la próxima ya no va a poder pagar su deuda. Entonces están viendo en Europa los otros países, junto con el gobierno griego, ¿qué hacen? ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Si van a emitir dinero para cubrir la deuda, o le van a decir a los que tienen la deuda, dicen, muchachos, por cada 100 euros que nos prestaron, solo le vamos a poder devolver tanto, menos. ¿Se entiende? 50, 60 euros, 40, 30, no lo sé. El punto es que Grecia ya, el Estado griego no puede pagar la deuda. ¿Sí? Es imposible pagar la deuda. Ahora, ¿de dónde vienen esos recursos? Es importante. Los tributos, que es la principal fuente de financiamiento, ¿de dónde sale? De la bolsa de cada uno de nosotros. ¿Sí? Si hay que pagar, hay que generar un ingreso. Uno dice, bueno, un impuesto sobre la propiedad, sobre las casas. Tiene que pagar un porcentaje sobre la propiedad. Y usted dice, no, pero yo no tengo efectivo. Mire, tiene que buscarlo de alguna manera para pagarlo. Tiene que generar algún ingreso. Saliendo a trabajar o vendiendo algo. ¿Sí? Venda otra casa y páguelo. ¿Sí? En definitiva, cualquiera sea el impuesto, provienen de los ingresos de alguien. Siempre. ¿Ok? La deuda, ¿de dónde viene? Del ahorro de gente. Si ustedes en vez de comprar cerveza, ir al cine, comprarse un celular, deciden prestarle al gobierno dinero, ¿qué están haciendo ustedes? Están dejando de consumir hoy para en el futuro, cuando el gobierno les entregue más dinero, consumir más. ¿Sí? Están ahorrando, en definitiva. Esos que le prestaron al Estado griego se equivocaron. Así como nos equivocamos cualquiera de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Le prestaron 100 y no solo no le devolvieron 100 más los intereses, le van a devolver menos de 100. ¿Ok? No sabemos todavía cuánto, pero va a ser mucho menos. La emisión monetaria, que ya dijimos, ¿de dónde proviene esto? ¿Quién fabrica esto? Por ahora el Banco Central, de todos los países. ¿Todos los países tienen bancos centrales? No. Hay algunos países que no tienen banco central, que usan el dinero fabricado por otro banco central. Países muy cercanos a Guatemala como El Salvador. ¿Qué usan en El Salvador? Dólares. ¿En El Salvador hay un banco central que emita dólares? No. El único en el mundo que está habilitado para emitir dólares es, por ahora, el Banco Central de Estados Unidos. ¿Sí? Okay. ¿Qué otro país en América Latina? Panamá y Ecuador. ¿Sí? Usan papel moneda, dólares emitidos por el Banco Central de Estados Unidos. No es el caso de la mayoría de los países. La mayoría de los países tiene su propio Banco Central que emite dinero. En el caso de Guatemala, hay que mencionarlo, está prohibido por la Constitución que el Banco Central de Guatemala emita dinero para financiar el gasto. Está prohibido. Bajen de internet la Constitución de Guatemala. Creo que es el artículo
132 o 133. Dice claramente, el Banco Central no puede emitir para financiar el Estado. ¿Ok? Es un caso raro el de Guatemala en ese sentido. ¿Sí? A ver, no es que en otros países no existe esa norma, existe pero no se cumple. ¿Sí? En Europa, el Banco Central Europeo que fabrica euros tiene una regla parecida, pero en los últimos 3-4 años la han dejado de cumplir. Parte del gasto público griego, ¿quién lo financia? El Banco Central Europeo fabricando euros y dándoselo a los griegos, al Estado griego. En Guatemala se cumple. ¿Sí? O sea, que la ley exista no es raro. Lo raro es que se cumpla. ¿Sí? Guatemala, por ahora, desde que se hizo la reforma constitucional, se ha venido cumpliendo ese artículo de la Constitución. Ahora, de todas estas fuentes de financiamiento, lo que me interesa es ver una, que es la más importante, que son los impuestos. Este señor se hizo famoso. ¿Sí? ¿Por qué se hizo famoso? Por dibujar lo que después se iba a llamar la curva de Laffer. ¿Cómo se llamaba el señor? Laffer. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Laffer? Voy a dibujar un gráfico. En el eje vertical voy a poner la recaudación. En Guatemala, ¿qué serían? Quetzales. ¿Ok? Y en el eje horizontal, la carga tributaria. ¿Qué será la carga tributaria? La carga. La carga que a alguien le pesa algo. ¿Qué es la carga tributaria? Es lo que pago de los impuestos en relación a mi salario. 10%, 20%, 30% y así sucesivamente. ¿Ok? Esa es la carga tributaria. Bien. Esa es la curva. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijo Laffer? Dice, miren, si yo estoy en el punto A, ¿qué pasa en el punto A? La carga tributaria es cero, o sea, nadie paga impuestos, no existen impuestos. ¿Ok? Y si no existen impuestos, ¿qué va a pasar con la recaudación? No hay recaudación. Y si no hay recaudación, el Estado no puede funcionar. ¿Se entiende, no? Ok, se entiende. No puede funcionar. En este punto B, es un punto donde la carga tributaria, ¿cómo es? Súper alta, altísima. A la gente le cobran, sale a trabajar y casi el 90%, 95% de su ingreso tiene que pagar impuestos. ¿Trabajaría la gente? No, por eso la recaudación también es cero. Ahora, en el medio, el Estado recauda. ¿Sí? En el medio, el Estado recauda. ¿Qué va pasando? Del punto A al punto, ya no me acuerdo cuál era, el C, me imagino. El punto C. A medida que va aumentando la carga tributaria, aparecen los impuestos y aumenta la carga tributaria, la recaudación sube hasta ahí. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué la gente que ahora tiene que pagar impuestos, porque los impuestos empiezan a aparecer, eso no afecta su producción? Para ponerlo de otra manera, en este punto A donde no hay Estado, no hay policía, no hay seguridad, no hay jueces, no hay nada, ¿la gente hace intercambios con otra gente? Sí, pero muy pocos. ¿Por qué? Porque como cualquiera se puede meter en mi fábrica, en mi casa, en mi familia y robarme, ¿cuál es el incentivo a fabricar muchas cosas, a producir muchas cosas? Muy poco. Solo voy a producir lo mínimo indispensable para no morirme de hambre. ¿Se entiende? Entonces, cuando surge el Estado y empieza a cobrar impuestos para financiarse, a pesar de los impuestos, que los impuestos sirven para cumplir esas funciones que mencionábamos, ahora la gente tiene más incentivos para producir. Porque ahora no necesito pasarme 4 horas del día frente a mi casa con un arma. Ahora esas 4 horas las utilizo ¿para qué? Para fabricar cosas y poder intercambiarla con otra gente. Y así mejorar mi nivel de vida. ¿Ok? Hasta llegar a ese punto azul. ¿Qué es ese punto azul? Ese punto azul es el máximo que va a recaudar el gobierno. El punto E.
Eso es lo máximo que puede recaudar. Esta es la carga tributaria máxima. Por ejemplo, por decir un ejemplo, 30% del salario de la gente. Cuando el salario comienza a tener un impuesto mayor, ¿qué empieza a pasar con la recaudación? Comienza a bajar. A partir de ese punto. ¿Sí? Ahí llega al máximo. Y a partir de ahí comienza a bajar. En ese punto es el máximo, que puedo desplumar a los contribuyentes. ¿Sí? Ahí estoy en el máximo. Ahora, ¿por qué empieza a bajar la recaudación? Porque ahí la gente empieza a calcular, ¿me conviene seguir pagando más o no? Y algunos dicen, no, porque ya no es rentable el negocio. Entonces ahí hay dos alternativas. O dejo de pagar, evado impuestos, o cierro la empresa. Cualquiera de las dos cosas hace que la recaudación comience a bajar. ¿Ok? El gobierno de Guatemala cree que está en este tramo de la curva, porque ya va por el quinto intento, que no tuvo éxito, de querer aumentar los impuestos. Ellos creen que aumentando la carga tributaria la recaudación va a ir subiendo. Otros que le dicen, no, cuidado, si la seguís aumentando, quizás la recaudación te comience a bajar. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el problema de estar en un punto E como este? Que estoy como teniendo a la gente del cuello. ¿Sí? La carga tributaria es demasiado elevada. Y ni que hablar de un punto como este, D. ¿Sí? Fíjense que en un punto D, el gobierno recauda lo mismo que con un punto C. La recaudación es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que acá estoy cobrando el 70% del ingreso y acá el 20%, por decir algo. ¿Sí? Para el gobierno es lo mismo, recauda 10.000 millones de quetzales. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que acá poca gente paga muchos impuestos y acá muchos pagan poco. Los países que tienen impuestos más bajos, moderados, la economía tiende a crecer más rápido. Es como si ustedes deciden ir a correr una maratón, 40 kilómetros, a ver, media maratón, 20 kilómetros. ¿Cómo van a correr más? ¿Con una bolsa o una mochila de 15 kilos o 30 libras o sin la mochila? Sin la mochila, ¿o no? Van a correr más rápido, van a llegar antes. Lo mismo le pasa a las economías. Cuando empiezo a cargar a las empresas con mayores impuestos, las empresas quizás siguen funcionando, pero cada vez crecen menos, porque la rentabilidad va siendo cada vez menor. ¿Okay? Le pasa a cualquier economía. Y esta es otra curva, que la dibujó un señor, ¿cómo se llamaba? Rand, ¿sí? Richard Rand. ¿Qué dijo Rand? Esto es lo que estábamos mencionando. ¿Qué dibujó? En el eje vertical, la tasa de crecimiento del producto. ¿Qué es la tasa de crecimiento del Producto Bruto? Es a lo largo de un año cuánto crece la producción de un país. Por ejemplo, Guatemala, el promedio de crecimiento es 4% anual. ¿Es mucho o es poco? Es muy poco. ¿Sí? Hay países que crecen al 6, 7, 8, 9%, 10%. Claro, hay países que crecen menos, ¿sí? Obviamente. Pero 4% para un país como Guatemala es muy poco. ¿Sí? Y acá que estamos midiendo el gasto público sobre el producto. ¿Qué es esto? A ver, para que se entienda. Si el gobierno gasta 100 y el Producto Bruto es de 1000, Producto Bruto es la producción. Esta relación es del 10%. ¿Se entiende? Es la relación entre el gasto del gobierno y lo que se produce, o los ingresos de la gente, que es lo mismo. ¿Okay? ¿Qué es lo que muestra esta curva? Que cuando surge el Estado, acá el gasto público es cero, no hay Estado. Si no hay Estado, no garantiza los derechos de propiedad, los intercambios voluntarios, etc. ¿Cuál es el nivel de crecimiento de la economía? Muy bajito, muy pequeñito. ¿Por qué? De nuevo, porque no tiene sentido ahorrar, invertir demasiado y producir cuando cualquiera puede saquearme. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿Okay? Cuando surge el Estado, la tasa de crecimiento comienza a aumentar.
hasta llegar a un punto, ese punto que estoy marcando ahí. Cuando el gobierno sigue aumentando su tamaño, ¿qué tiene que hacer para financiar ese gasto? Subir impuestos. ¿Qué más? Endeudarse cada vez más. Y cuando se endeuda, cada vez tiene que recaudar más para pagar esa deuda. Y entra como en un círculo vicioso como los griegos. Como gastaban más, se endeudaban más. Y había que cobrar más impuestos para volver a pagar y volver a endeudarse. Y así llegaron al día de hoy, donde no pueden pagar más la deuda. ¿Sí? Y si no, emitir mucho dinero, como los amigos de Zimbabue, que terminaron en la hiper. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos tres factores, aumento de impuestos, de la deuda y de la emisión monetaria, va haciendo que la tasa de crecimiento cada vez sea más baja, más baja, más baja, más baja. ¿Ok? ¿Por qué sucede esto muchas veces? Por ejemplo, cuando el gobierno gasta en cosas que no debiera gastar, que no garantizan los derechos de propiedad y las libertades, ¿qué beneficio tiene eso para la gente? Ninguna. Imagínense que el gobierno dice, bueno, voy a comprar pintura, ¿sí? Maquillaje, para que los policías se pinten cuando están en la comisaría y estén así muy bonitos y muy... ¿Ese gasto tiene sentido? No. El problema es que para gastar eso tuve que recaudar impuestos, emitir dinero o endeudarme. O sea, ese gasto ya no va a generar ningún efecto beneficioso en la sociedad. Imagínense que el gobierno dice, bueno, voy a comprar desodorante. Entonces voy a contratar gente para ir por las calles echando desodorante. ¿Qué están haciendo? Están despilfarrando recursos de la gente. Esos recursos podrían haber sido utilizados en otras cosas y hay unos tipos que van... En Estados Unidos, en los años 30, el gobierno de Estados Unidos contrataba empleados públicos para, con los palos, sacar las palomas de los edificios. ¿Sí? Sí, cuando había palomas en los edificios venían y le pegaban a las palomas. Bueno, ok. Se puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Puede comprar tickets para que todos nosotros nos vayamos a Disneylandia, que viajemos a Marte, que nos compre camisas muy lindas o sacos o lo que sea. Pero lo que digo es, de nuevo, como Santa Claus no existe y los recursos son escasos, el problema es cuando empieza a despilfarrarse el dinero, porque eso tiene un costo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, cuando el gobierno crece por encima de un determinado tamaño, esos costos ya no benefician a la sociedad. Cuando no hay Estado, la gente quiere que alguien la cuide, tenga policía, sí, ok. Que haya jueces, también. Que solucionen las disputas contractuales. La gente se verá beneficiada porque un ejército de empleados va con los, ¿cómo es? Desodorantes por la calle, para que huela mejor la calle. ¿Quién se beneficia? El que vende desodorantes, obviamente, ¿sí? La empresa que fabrique y vende desodorante va a estar contentísima. ¿Qué va a decir? Sí, no, eso se tendría que hacer en realidad en todo el planeta, no solo en Guatemala. ¿Sí? Y que me compren a mí si es posible. Pero eso tiene un costo. ¿Sí? De nuevo, impuestos, deuda o emisión monetaria. ¿Ok? Entonces, esto no lo había visto. ¿Sí? ¿Qué es lo que observamos acá? En una situación de anarquía, o sea, cuando no hay Estado, la gente vive, pero sobrevive. Porque al no haber Estado no garantiza esas libertades y esos derechos de propiedad. A medida que surge el Estado, la tasa de crecimiento de la economía empieza a ser cada vez mayor. Y tenemos este señor que corre cada vez más rápido. El problema es que cuando me paso de ese límite, cada vez me cuesta más correr. ¿Sí? Es como si este señor come todos los días hamburguesas y cuando va a la cinta le cuesta cada vez más correr, va a un ritmo cada vez más lento. Eso en términos económicos, ¿qué significa? Que la producción crece cada vez menos.
¿sí? Y recordemos que lo que genera mayor bienestar es la mayor cantidad de bienes y servicios. Nuestros antepasados que estaban en la caverna, ¿cómo vivían? ¿Bien o mal? Sobrevivían. Peor que estos estaban. Porque a estos por lo menos no se los comen los bichos, ¿sí? Los animales. En la caverna te comían los animales. La expectativa de vida en la caverna era 15 años. ¿Cuánto es la expectativa de vida en Guatemala hoy? Casi 71 años. Hay un cambio, ¿sí? La gente vive más y vive mejor. Ustedes me dicen, no, pero hay muchos que viven mal. Sí, pero comparado con esa situación de la caverna, hemos progresado muchísimo. ¿O no? Antes una persona, en su vida, ¿qué era lo más lejos que iba? Me imagino, 5 kilómetros, 10 kilómetros. Solamente en su vida probablemente haya visto a los miembros de la tribu, que eran 20 personas. No había conocimiento de otras tribus y por lo tanto no había intercambios con otras tribus. Hoy damos la vuelta al mundo en, ¿cuánto? 48 horas si queremos, menos quizás. Nos relacionamos con gente que ni siquiera conocemos personalmente, ¿o no? Hacemos intercambios con personas que no conocemos, que hablan otro idioma, tienen otra religión, otro color de piel, son de otro equipo de fútbol, qué sé yo, tienen otras ideas políticas y a pesar de eso realizamos intercambios. ¿Sí? Eso antes no sucedía. Entonces lo que hoy tenemos en algunos países, por ejemplo, estos que son los países más desarrollados, en los últimos 3 años, esto es el gasto público sobre el Producto Bruto, lo que veíamos acá. ¿Qué ha pasado? Aumentó muchísimo. Como consecuencia de ese aumento, la deuda pública comienza a subir, ¿sí? En esos países desarrollados. En Estados Unidos, la deuda pública hoy es de 14 trillones de dólares. 14 seguido de, millón de millón, 3, 6, 12 ceros. Eso es mucho dinero. Si se le suma lo que el gobierno le va a tener que pagar a la gente cuando cumpla 65 años y tenga que pagarle las pensiones, son 100 trillones más. 100 seguido de 12 ceros. ¿Quién va a pagar eso? No hay para pagar eso. Ese es el problema, ¿sí? Y cuando no hay, los que pagaron cuando trabajaban para en su vejez tener la pensión, se van a dar cuenta que no la van a tener, ¿sí? Mucha gente en los países desarrollados se está dando cuenta de eso, ¿sí? Que el exceso del gasto público, que generó muchas promesas, ya no van a ser cumplidas. ¿Vieron los españoles que están en la Puerta del Sol? Hace como un mes. Gente joven. ¿De qué se están dando cuenta? De que las promesas que le hicieron no se van a cumplir, porque ya no hay manera de generar esos recursos, ¿sí? El tamaño del Estado es tan alto que ha generado tasas de crecimiento muy bajas y eso provoca que ya no se tengan recursos para cumplir todo ese tipo de cosas. Entonces, para concluir, habíamos empezado diciendo que el rol del Estado, o sea, el Estado puede hacer cualquier cosa, pero el rol del Estado en una sociedad de personas libres y responsables es garantizar derechos de propiedad y libertades, y la vida de la gente. ¿Qué significa eso, la vida de la gente? ¿Prohibirle que fume? No, estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Tratar de que de evitar que, y si así sucede, sancionar, de si alguien me quita la vida, que tenga una sanción, ¿sí? Hay incentivos para que eso no se genere. Cuidar la vida de la gente no es prohibirle fumar o prohibirle comer hamburguesas, ¿ok? Entonces, ese rol del Estado se puede hacer bien o se puede hacer mal, ¿sí? El problema es que cuando se hace mal y no se cumple, los efectos son sobre la población. Cuando el gobierno compra desodorante o compra maquillaje para los policías, no está cumpliendo con su rol. Entonces el problema se le transfiere a la gente que está financiando todo ese gasto público. Los países a los cuales
les ha ido mejor y les está yendo mejor son países que tratan de cumplir con este tipo de objetivos, ¿sí? Algunos mejor y otros peor, pero los países que han progresado en los últimos 300 años son aquellos países que tienen impuestos moderados, garantizan los derechos de propiedad, la moneda es estable, los mercados son abiertos, permiten a la gente que vive en un país comerciar con gente de otros países. El país que no cumple con nada de esto, para nada, el ejemplo totalmente contrario, Corea del Norte, ¿sí? Los coreanos del norte viven en la edad de piedra, básicamente, ¿sí? Edad de piedra, o sea, el siglo XX, XIX, XVIII y XVII no la pasaron todavía. Probablemente no sepan lo que son los celulares e internet. Usted me mira así, pero sí. ¿Por qué? Porque en Corea del Norte no hay electricidad, excepto en la capital de Corea del Norte. No hay electricidad. Ahora, a ver, tampoco tenemos que ir solo a Corea del Norte. En muchos países africanos tampoco hay electricidad. Solo hay electricidad en algunas horas del día en la capital de esos países, ¿sí? De 8 de la mañana a 12 del mediodía, pues se corta, ¿sí? Listo. Imagínense sin electricidad. Nosotros hemos tenido a veces en nuestros países, en nuestras casas, cortes de electricidad. Vieron que uno comienza a tener en cuenta lo que es la electricidad cuando no está. ¿Qué cosas no podemos hacer? Casi nada, nos empezamos a poner nerviosos, ¿o no? Bueno, los coreanos del norte están en esa situación. Bueno, a ver, lo que pasa es que como no tienen ni celular, ni internet, ni televisor, ni nada, entonces la no existencia de electricidad es algo normal, pero viven en la edad de piedra. Entonces, esos son los casos extremos, donde el gobierno no cumple con el rol que debería cumplir para asegurar las libertades de las personas o lo que se llama derechos individuales. Bueno, muchas gracias por la asistencia, la atención. No sé si hay alguna pregunta. Creo que estamos con el tiempo, ¿bien? Ok, bueno. Sí. Yo tenía la duda de que si es inútil cuando los gobiernos aumentan los impuestos, los salarios mínimos. Okay. Porque yo pienso que si se aumenta el dueño de la tienda que está contratando al empleado, tiene que subir los precios para. Bueno, a ver, ahí hay varios problemas. Primero, poner salarios mínimos son violar los derechos de propiedad. ¿Sí? ¿Por qué yo no puedo contratar a una persona por menos de ese salario? Siendo que esa persona está dispuesta a aceptar menos salario. ¿Se entiende? Primero. Segundo, los efectos que genera. Si yo digo, solo se puede contratar en Guatemala por un salario por lo menos de 10.000 quetzales. ¿Qué pasa? Todos los que ganan menos de 10.000 quetzales quedan desocupados. ¿O no? Claro, lo que pasa es que el gobierno no puede ir empresa por empresa a ver si se está cumpliendo eso o no. Entonces, ¿qué hace la gente? Realiza un contrato informal con el empleador, mercado negro. ¿Se entiende? No sé si esa era la pregunta. No, dígame. ¿Cuál era el punto? O sea, obligar a la gente a pagar por algo un determinado monto es violar derechos de propiedad. ¿Cuál era el objetivo del salario mínimo? Que la gente ganara más. Pero el punto es, si yo obligo a una empresa a pagar más de lo que puede pagar, hay varias alternativas. Uno, no contrata. Dos, si está obligada a contratar, va a quebrar. ¿Se entiende? ¿Quiénes son los que más se perjudican de los salarios mínimos? La gente que es menos productiva, tiene menos habilidades, que esos son varios grupos. Fundamentalmente la gente joven. Porque no es que la gente joven sea tonta, lo que digo es, la gente joven cuando empieza su primer trabajo tiene menos experiencia, ¿o no? Por lo general. En España, donde hay salarios mínimos, la tasa de desempleo del país es del 20%. La de los jóvenes, 45%. ¿Por qué? Porque si me estoy obligado a contratar por un determinado monto a la gente, ¿a quién voy a contratar? ¿A que tiene más experiencia? No al que tiene menos. Entonces los jóvenes quedan desempleados. ¿Sí? Cuando hay este tipo de normas, de salarios mínimos. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo logro, sin
obligar a alguien a pagar un salario mayor a que los salarios sean mayores en la economía? Aumentando la productividad de las empresas. ¿Permitiendo qué cosa? Que las empresas inviertan más, haya más empresas. Siempre les pongo este ejemplo a mis alumnos. ¿Qué me conviene a mí como profesor de economía? ¿Que haya más universidades como la Marroquín o menos en Guatemala? ¿Menos? Más. Que venga otro y me diga, te contrato, te ofrezco un poquito más que Marroquín. ¿Me conviene o no? Claro. Cuantos más empresas hay en un país, mejor para la gente. Es decir, ¿qué pasa en Zimbabue, que son súper pobres? Que no hay empresas o hay muy pocas. Ese es el punto. ¿Sí? O sea, tengamos en cuenta que en el mundo hay cientos de miles de millones de dólares buscando lugares donde invertir. Lo que tiene que hacer el gobierno es garantizar esos derechos de propiedad, esas libertades, para que vengan más y más empresas a invertir. Y cuando ustedes salgan al mercado laboral, les van a poder ofrecer un mejor salario. Ahora, si hay menos empresas y encima te ponen un salario mínimo, te están condenando al desempleo. Bueno, muchas gracias. Espero que terminen bien el año.